Sí, hermana Elena, su micrófono, hermano. Ahora. Ahora, hermana, es que yo lo cierro porque algunas veces, aunque no hablemos, pero el mismo micrófono hace interferencia, hermana. Entonces, cuando alguien habla, mejor que lo tengamos cerrado. Y así, no, perdón, hermana. Vale, vale. Bendito Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Padre amado, agradecidos, Señor, por un nuevo día de vida que nos das, Padre amado. Gracias, Señor, por tener el privilegio de reunirnos, Señor. Sabemos más de tu promesa, Padre amado, que está anhelosa, Señor, de poder, Señor Jesús, aprender de ti, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, elevamos nuestras oraciones, Señor, ante tu presencia, Señor, para que usted vaya ayudando al maestro, Señor, para que usted vaya bendiciéndolo, Señor, dándole la fortaleza, Padre amado, ayudándole con su memoria, Señor, para que usted vaya con él en todo momento, Señor. Padre amoroso, Padre eterno, y nosotros prepare nuestros oídos, Señor, denos esos oídos de discípulo, Padre amado, denos esos oídos que necesitamos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, para ser instruidos, Señor, porque usted eso es lo que anhela, Señor, que aprendamos cada día más de usted, Padre. Bendito Señor, vaya bendiciendo, Señor, a todas las hermanas que se han reunido y hermanos, Señor, y a los que se van a sumar, Señor, y los que no podrán, Padre amado, también bendígalos, Señor, porque solo usted sabe por qué no lo han hecho, Señor. Bendiga grandemente estas ondas, Padre amado, estas líneas que nos permiten, Señor, comunicarnos, Señor, Padre amoroso, Padre eterno. Te ruego, Señor, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo sea el que guíe a mi hermano en todo momento, Señor, que mengue él para que brille usted, Señor, en todo momento. Gracias, Padre amado, porque usted nos da la posibilidad de estar juntos. Su palabra es fiel y verdadera, Señor. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser vivificados, necesitamos aprender de usted, Señor, porque nuestra alma gime por usted, gime por todo lo que es concerniente a usted, Padre, a su santa palabra, Señor. Nos declaramos, Señor, que por años hemos estado cegados, Señor, pero usted nos dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Padre amado, libres de todo lo que nos daña, libres de todo aquello que nos perjudica, Señor, libre de nuestra ignorancia, Padre amado, bendito. Por eso necesitamos tanto ser edificados, Señor. Bendiga grandemente a mi hermano, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor. Bendígalo con salud, Señor, bendígalo con sabiduría, con inteligencia, Padre amado, y esta bendición, Señor, que alcance a los suyos, Señor. Gracias, Padre amado. Derrama de esa unción, Señor, a esta clase, Padre amado, a todos nuestros hermanos, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Amén. Entonces, Digno de hoy día adoración. vamos a ver Génesis 37. Habla de José y sus hermanos, ¿no es cierto? Porque Jacob, una vez de que enterró, ¿no es cierto? Luego de haber enterrado a su padre, Jacob permaneció en la tierra prometida, ¿ya? Se fue a la tierra prometida. En Génesis 37:1 encontramos, dice, y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Amén. No es lo mismo, aquí hay una aclaración, ¿no es cierto? No es lo mismo peregrinar que habitar, ¿ya? Porque la actitud del peregrino no tiene ninguna morada fija. ¿Me explico? El padre peregrinó, Sí, hermano. ¿ya? Pero Jacob va a habitar, ¿ya? Y la diferencia es que Jacob va a tener una morada permanente, fija, siempre, y el que peregrina, ¿no es cierto?, siempre se está moviendo, como Abraham, ¿no es cierto?, que él vivía siempre en tienda. Acá Jacob no, él se va a instalar en un lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse, de dejar de peregrinar. Lo que considerado es considerado un error, ¿no?
Porque cuando un justo quiere dejar de luchar, cuando nosotros queremos dejar de luchar, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos abandonamos, que cuando queremos dejar de disfrutar de esta vida, estamos dejando de antemano, sacando de antemano lo que recibirá el mundo venidero. Pero Dios no le permitió hacer esto. ¿Por qué? Porque le sucedió el problema con su hijo José. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sanos? Nosotros no podemos estar inmóviles. Tenemos que luchar, trabajar para comer, para alimentar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos. Estamos en permanente lucha. ¿Ah? Aún cuando llegamos a viejos, estamos luchando por sobrevivir, ¿no es cierto? Luchando por enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Siempre tenemos que sobre todo, y cuando no hay conflicto y todo va bien, hay una tendencia de querer aflojarse, dormirse espiritualmente. ¿Ah? Cuando no tenemos conflicto, ¿no es cierto? Cuando el enemigo nos deja tranquilos, ¿ah? Nosotros empezamos a quedarnos dormidos espiritualmente. Y ahí es cuando nos alejamos, es cuando el enemigo aprovecha, ¿no es cierto?, de tocarnos. Los problemas y las luchas nos mantienen alerta, hermano. Estamos siempre pendientes, estamos con la mente abierta y pendientes de los problemas que se pueden presentar. Y nos obligan a buscar, nos obligan a buscar a Dios cuando nos llegan estos problemas. En todo momento buscamos a Dios cuando estamos con estos problemas, ¿no es cierto? Ahí nos acordamos más todavía de que Dios existe, que Dios nos ama, que somos hijos de Él. Cuando Dios le confirmó en Betel que le haría la promesa de Abraham y a Isaac, él ya no tuvo que seguir peleando para obtenerla. Entonces, por eso él, ¿no es cierto?, quería instalarse. Él ya no quería seguir luchando ni hacer nada más. Finalmente, reposó en la promesa que Dios le había dado. ¿Ah? Al final creyó, después de todo lo que peleó, después de todo lo que hizo, después de todo lo que contradijo, Dios le dijo que se fuera a Canaán, él se fue a otro lado. ¿Ah? Pero después de todo eso, finalmente él reposó, descansó en la promesa que Dios le había dado, sabiendo que sus hijos heredarían, ¿no es cierto?, esta promesa, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que se va transmitiendo, ¿no es cierto?, de generación en generación. Así como Abraham, también Jacob reposó en la fe de Dios. Al final, Dios, ¿no es cierto?, convenció a Abraham de que tenía que reposar en su fe, descansar en la fe. ¿Ah? En Hebreo 11, 8 al 10, dice así: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo artífice hacedor es Dios. ¿Ya? Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con Isaac, con Jacob, que heredaron las promesas. ¿Ah? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. Es lo que esperamos nosotros, los hijos de Jacob. A partir del capítulo 37 de este capítulo, ¿no es cierto?, narra la historia de los hijos de Jacob, todos los cuales llegarán a formar la nación de Israel. Mire que es importante este capítulo y los que vienen.
Aquí vimos nosotros que Jacob encontró reposo en la fe en Dios. Pero los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, fueron ahora los que comenzaron una lucha por el liderazgo de la familia. ¿Quién era el líder de la familia? Y empezaron, ¿no es cierto?, a contender entre ellos. Génesis 37:2. José, hijo preferido, hijo de Raquel, preferido de Jacob, ¿no es cierto? Era preferido de Raquel, de Jacob, porque era hijo de Raquel, de la mujer que amaba, de su mujer preferida. Cuando tenía 17 años, él apacentaba ya los rebaños con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, que son las mujeres de Jacob, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos, ¿ya? Porque Jacob lo mandaba a espiar a sus hermanos que estaban cuidando el ganado. Entonces le trajo la noticia de que sus hermanos no estaban cumpliendo con lo que él quería que hicieran con el ganado, con las ovejas. La historia de una persona sigue en sus hijos y eso lo vemos ahora. Porque Jacob tuvo problemas con Esaú, ¿no es cierto? Y estos problemas de Esaú se están trasladando ahora a José con sus hermanos. ¿Ah? Y en el capítulo 38, el relato de la vida de Judá, hijo de Lea. Estos dos, José y Judá, son los dos hijos más importantes de Israel. Vamos a ver por qué. Alrededor de estos dos giran toda la historia de la salvación del Eterno. ¿A qué le llamamos la salvación del Eterno? A la salvación de Dios, ¿no es cierto? Lo que Cristo hizo por nosotros. José llegó a ser el padre de Efraín, hijo de Lea, ¿ya? Que es el ancestro del la tribu principal de la casa de Israel. Aquí vemos que las 10 tribus del norte, que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur, Judá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías. Porque la primogenitura pasó a los hijos de José, ¿ya? La primogenitura no pasó a los hijos de Saúl, pasó a los hijos de José, ¿ya? Ni a los otros hermanos tampoco. En Primera de Crónicas 5, 1, 2, dice, y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como profanó la cama de su padre. ¿Me escuchan, hermano? Amén, amén. Rubén, el primogénito Amén, de Israel, amén. porque él profanó la cama de su padre. ¿Cómo la profanó? Se metió ¿Ya? con la esposa. Se metió con la concubina de su padre y le fue quitada la primogenitura, ¿ya? Y fueron dadas a los hijos de José, hijos de Israel. Acuérdense que Jacob ya no era más Jacob, sino que era Israel. El ángel le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre. Durmió con la concubina de su padre, Bilha, ¿ya? Fíjese que José, siendo de edad de 17 años, ¿no es cierto? Y así comienza una historia de una vida notable de la Biblia y la literatura. Está considerado, ¿no es cierto?, una historia de vida más notable de la Biblia y de la literatura. La vida de José. Él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Así fue José. Sin embargo, en ningún momento en la vida de cientos de años, porque murió de más de 100 años José, parece no tener los ojos puestos en Dios.
siempre tuvo los ojos puestos en Dios, al revés de su padre, ¿ya? Ni deja de confiar en él. La adversidad no hizo endurecer su carácter. La prosperidad no lo arruinó. No se envaneció con la prosperidad, ¿no es cierto? Se mantuvo humilde como él era, servir a Dios. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande, lo define la Biblia. Desde pequeño, José comenzó a tomar un puesto de liderazgo, a pesar de ser uno de los menores. Los hermanos mayores les molestaba eso, pero sobre todo resistían que su padre favoreciera a José sobre los demás. Bueno, yo creo que cualquier hijo, ¿no es cierto?, se sentiría mal, ¿no es cierto?, que el padre tuviera cierta inclinación por un hijo que por el resto. Pero acá, José se lo había ganado, era el hijo predilecto de Jacob, ¿ya? El nombre José significa quitará y añadirá. Quitará y a su vez añadirá. Y que es con referencia al Mesías que vino para morir. ¿Por qué añadirá y quitará? Él vino para morir, el Mesías. Vino para quitar el pecado de Israel y del mundo y sus consecuencias. No sé si se dan cuenta por qué camino vamos a andar. Amén. ¿Ya? Amén. Resucitar para añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Aquí es cuando nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días, caminar de rodillas todos los días, porque gracias a la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, a que el pueblo de Israel no le aceptó, nosotros fuimos el olivo injertado y tuvimos derecho a la salvación, porque nosotros no estábamos considerados en la promesa, era solo el pueblo de Israel, ¿ya? Por eso Cristo murió y resucitó para añadir a los gentiles que somos nosotros dentro del pueblo escogido. Imagínense las maravillas, cómo nos ama el Señor. ¿Ah? Que a veces sentimos que Él se aleja, que no nos escucha, que nos olvidó. Y José, ¿no es cierto?, apacentaba el rebaño. Así como José era un pastor, también el Mesías, en Juan 10:11, hermanita Elena, ¿lo tiene por ahí? Juan 10:11. Inmediatamente. José era pastor. José era un pastor. Y Juan 10:11 habla sobre el Mesías, sobre Cristo. 10:11 dice, Juan 10:11 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida. 10:11. 11. Oh, yo soy el, perdón, yo lo anoté mal. Ahí sí. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. A través de Jacob, el Eterno está cumpliendo su propósito, fíjese. Dios está cumpliendo su propósito a través de Jacob, ¿ya? De este hombre que incrédulo, de este hombre porfiado, ¿no es cierto? Dios, a través de él, está cumpliendo su propósito en el mundo. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio del Eterno para bendecir al resto de la humanidad. El propósito de Dios, ¿no es cierto?, era Cristo, la muerte de Cristo para salvar al mundo. Era lo único que podía salvar al mundo. ¿Ah? Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción del Mesías en Israel y en el mundo. Todo esto que hemos visto desde que comenzamos el estudio de Génesis hasta ahora nos vamos dando cuenta de que todo esto, ¿no es cierto?, todos estos relatos y estas narraciones
son preparatorias para introducir, ¿no es cierto?, al Mesías en Israel y en el mundo. Y una de las señales es el nombre que le cambian a Jacob, que le ponen a Jacob, le ponen Israel. El Mesías está íntimamente conectado con la historia de Israel, íntimamente ligado a la historia de Israel. Por esto podemos encontrar en los relatos acerca de José y de Judá sombras proféticas. O sea, podemos encontrar profecías que señalan hacia el Mesías, hacia Jesús. Estos textos dan paso a la proclamación de Cristo como Mesías. Nosotros tenemos que entender una cosa, hermano. La Biblia es circular, no es lineal. ¿A qué me refiero cuando digo que es lineal? Le voy a pedir, dice Eclesiastés 1:9, ¿ya? Eclesiastés 1:9. Dice que la Biblia es circular, no es lineal. Y aquí nos explica por qué es circular. Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Está claro? ¿Por qué dice que la Biblia es circular y no lineal? Porque lo que fue va a volver a ser. ¿Ya? Que lo que ha sido hecho, lo mismo se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. O sea, se van repitiendo los ciclos. ¿Ya? Porque aquí veo, en lo que hemos leído, ¿no es cierto?, lo que hemos estudiado de Génesis, hemos visto que se va repitiendo lo que pasó con Abraham. Se repitió, ¿no es cierto?, con su hijo. Lo que pasó con su hijo se repitió, ¿no es cierto?, con Jacob, y así sucesivamente, hasta que lleguemos, ¿no es cierto?, y va a seguir, va a seguir. Cada evento del pasado es una advertencia o es una profecía acerca de los eventos futuros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la única que se cumple debajo del cielo. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la Escritura encierran un mensaje profético, fíjese. Y Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está tratando de enseñarnos a través de ella. Por eso que nos muestra todos los detalles, todos los defectos, todos los errores cometidos por nuestros antepasados, para que nosotros, una vez más, ¿no es cierto?, entendamos de que eran humanos como nosotros. Y ellos pudieron lograrlo, que nosotros también podemos lograrlo. Es por eso. Y claro, porque la palabra de Dios es verdad. La Biblia no esconde acciones reprochables. Y aquí aclara lo que le estaba diciendo yo. La Biblia no esconde ninguna acción reprochable, ¿ya? Ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Saúl, ni de Jacob, de nadie. Todas las da a conocer, ¿ya? Que muchas veces no entendemos. Un ejemplo está muy claro en esta porción acerca de la vida de José. Sus hermanos, al venderlo, sabían que estaban estableciendo el cumplimiento de la profecía dada por Dios a Abraham. Génesis 15, del 13 al 16, lo que le dijo Jehová a Abraham. Si alguien la tiene, si no. Aquí la tengo. Génesis 15, del 13 al 16 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimí. Ay, perdón. Génesis, estaba leyendo eso. Espérenme. Génesis. Ay, ando mal hoy día, ando viendo mal. No se preocupe, estamos todos mal hoy día. Génesis 15, del 13 al 16. Aquí lo está. Entonces Jehová dijo a Abraham:
Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Esa? Esa. Se dan cuenta que el Señor le está anunciando a Abraham lo que va a pasar con su descendencia, que van a ser esclavos por 400 años. Así es. O sea, está hablando, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel va a ser esclavizado por Egipto, la descendencia de Abraham. Pero después de esto, dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando el Señor le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años, y además un patrón profético que traería el mensaje de Cristo a los descendientes. Y ahora yo voy a necesitar ayuda. José era pastor de ovejas. Vamos a hacer una comparación que fui buscando, a lo mejor está muy rebuscada, no sé, pero ustedes me van a entender. José era pastor de ovejas, en Génesis 37:2. Sí, hermano. Sí. ¿Ya? Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ya. José era un pastor de ovejas. Ahora yo le pido que lea Juan 10, del 1 al 18. Alguien, mi hermana Elena o alguien que la tenga. Juan 10. Juan 10, del 1 al 18. Dice Juan 10, del 1 al 18, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta es alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Hasta el 18? Sí. Ya, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. ¿Se da cuenta la similitud? José era pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre. Jesús dice que es el buen pastor, que él cuidaba también cuida las ovejas que su padre le entregó. ¿Ya? Y aquí el Señor nos está hablando claramente de que Él es la puerta de las ovejas. El que entra por esa puerta dice que será salvo, ¿ya? Y al salir encontrará verdes pastos, ¿no es cierto? Amén. ¿De qué vamos a ser salvos cuando entremos por esa puerta? Del pecado. ¿De qué vamos a ser salvos? Porque no sé si a alguno de ustedes le ha tocado que le hablan a una persona justamente de este versículo que usted acaba de leer, hermana Elena, y le dice, ¿de qué voy a ser salvo? Si yo soy un buen esposo, soy un buen trabajador, soy un hombre honrado, le ayudo a la gente, ¿de qué me voy a salvar? De la condenación. No, tenemos otras cosas más de que salvarnos, de la soberbia, de la hipocresía, de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que está lleno nuestro corazón. Entonces, cuando usted le empieza a nombrar que tiene que ser salvo de todo ese saco que viene arrastrando desde su niñez, entonces la persona se empieza a poner pálida y empieza a reaccionar a lo que uno le está diciendo. El Señor nos dice, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, va a ser inmediatamente salvo de toda esa carga que traemos, que venimos arrastrando, ¿no es cierto? Él en otra parte dice, venid a mí los cargados y trabajados, pero aquí nos hace presente eso, ¿ya? Dice que José fue el hijo más amado por Jacob. Génesis 37, 3 y 4. Yo leo Génesis, hermana Elena, y ustedes leen lo de Juan. ya lea de Génesis, yo te Juan. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y vieron a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José fue el hijo más amado de Jacob. Y Jesús es el hijo amado de Dios. Mateo 3:17, hermana Elena, sí. Ya, inmediatamente. Mateo. No, con calmita. Mateo 3:17. Mateo 3:17. No, ya me equivoqué. Mateo. Tranquilita. Es que para que no se enfríe la clase. No, 3:17 dice Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no sé si van entendiendo la similitud, la concordancia que estoy mostrando entre José Amén. y Jesús. Sí, hermano. ¿Ya? Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, dice. Sí. Claro. José vistió una túnica, una vistosa túnica que le hizo Jacob, ¿se acuerdan? Porque como era el hijo preferido, Jacob le hizo una túnica especial. Y esto está en Génesis 37:3. Sí, hermano. ¿Lo leo? Por favor. Sí, dice, y Aquí es amaba donde necesito que Israel me a ayude. José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ya. Los romanos, ¿no es cierto?, disputaban la túnica de Jesús.
En Lucas 23:11, hermana Elena. José vistió una vistosa túnica, ¿no es cierto? Que acuérdense que los hermanos cuando lo vendieron la mancharon con sangre para que el padre creyera que un animal se lo había comido. Y 23:11 los dice, romanos traen la túnica de Jesús. Lucas 23:11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:11, hermana. Sí, Lucas 23:11. Ya. Y Apocalipsis 4:3. Porque dice, volverá adornada con ella en su gloria. Apocalipsis 4:3 ¿Sí? dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ese? Sí. 4:3. Sí. Ya. Apocalipsis. Así va a volver adornado, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios cuando vuelva. ¿Ah? Con esa túnica. Vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Amén. Los hermanos odiaban a José porque era el preferido del Padre, ¿no es cierto? En Génesis 37:4, hermano Miguel Ángel, si lo tiene. Sí, hermano. Si quiere la hermana Margarita o la hermana Reina, la hermana Sonia o la hermana Adriana, leer también. Cualquiera, pues. Y para eso estamos. ¿Qué cita bíblica, hermano? Buenas noches. ¿Qué cita bíblica nos dice? ¿Cuál? Génesis 37:4. Discúlpame, pastor. Un El primer momentico. libro. Génesis 37:4. Dice así. ¿Solamente hasta el 4? ¿Solamente el 4? Sí, 37:4 nomás. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Amén. Los hermanos odiaban a José, lo rechazaban, ¿no es cierto? Pero lo que pasa con Jesús. Jesús también fue rechazado y odiado. ¿Ya? En Juan 7:7 nos muestra el odio que sentían, ¿no es cierto?, los judíos y los no judíos por Jesús. Juan 7:7. El que lo tenga, por favor. Juan 7:7 dice, ¿sí? No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 7:7. Amén. Los hermanos odiaban a José. Juan, o sea, Jesús fue rechazado y odiado también por los judíos. José soñó acerca de su futura gloria. En Génesis 37, del 6 al 10. Acuérdense que José tuvo 2 sueños. De la espiga. Tuvo el de la espiga y después tuvo otro sueño más. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo,
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, aquí vemos los dos sueños, ¿ya? Y esos dos sueños son dos sueños proféticos. Porque después, ¿no es cierto?, vamos a ver que sí van a llegar todos y se van a inclinar ante él, ¿ya? Jesús habló acerca de su gloria también, en Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Dice así, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os dijo, 26, 64. sí, 26:64, 26:64. Mateo Sí, Mateo 26:64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ese? ¿te das cuenta? Amén. El sueño de José, y Jesús habla acerca de su gloria también, ¿ya? ¿Cómo hacer? José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Acuérdense que José, el Padre lo enviaba a que le llevara la comida y ayudar a sus hermanos, mientras cuidaban, ¿no es cierto?, las ovejas. En Génesis 37, 14 nos habla de esto, ¿verdad? Dice, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Ya. Lo mandaba a espiar a sus hermanos. Ya, Jesús fue enviado por el Padre Eterno en una misión similar. Juan 3, 16, 17. 16:17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese que los hermanos aquí nos aclaran, ¿no es cierto?, la misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús? Los hermanos de José dicen que conspiraron contra él también, en Génesis 37, 18. Dice, hermano, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya. ¿Y qué pasó con Jesús en Juan 7, 30, 32? Juan 7, 30. 32. 30 al 32. 30 al 32. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Se da cuenta? José en un sentido humano y José y Cristo en un sentido espiritual, pero más o menos se van entrelazando las dos vidas, ¿no es cierto? Nos va mostrando en José
lo que le pasó a Cristo, ¿ya? O sea, como una profecía de lo que Cristo iba a sufrir, lo que le iba a suceder a Cristo. Porque dice que José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Esto está en Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y salió vivo, dice. Ya. Cristo fue después de la crucifixión y resucitó triunfante. En Mateo 26, 27, 60. Mateo. A ver. Mateo 26. 27. 26, 27, 30. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Hasta... ¿Se da cuenta? José salió vivo y Cristo resucitó triunfante. ¿Ya? José fue vendido por plata. Judá fue el de la idea. Génesis 37, 28. Yo creo que quiero que vamos viendo las comparaciones, porque José viene a ser un anticipo de lo que iba a suceder con Cristo, ¿ya? Como yo lo entiendo a lo mejor. Pero he buscado, busqué para buscar estas. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Amén, amén. José Aleluya. fue vendido. Cristo fue vendido también por plata y fue vendido por Judas. ¿Ya? En Mateo 26, 14 y 16. Mateo 26, 14 y 16. Mateo 14, 16. Mateo 26. Dice 26, 14 al 16, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os le entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Se da cuenta la comparación de los dos? José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade, y una panea, que significa revelador de secretos. ¿Ya? La túnica de José fue teñida. Cristo presentó su propia sangre con la sangre del carnero. Fue teñida la de José. La de Cristo, ¿no es cierto?, fue teñida con su sangre. ¿Ya? Y volverá con la túnica teñida de sangre. En Apocalipsis 19, 13. 19, 13. Va a venir de rojo. 19, 13. 19. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? A José le tiñeron la ropa con sangre de un animal,
Jesús tiñó su ropa con su sangre, derramó su sangre. Esa es la diferencia con José. Ambos tenían 30 años cuando comenzaron su labor, ¿no es cierto?, en beneficio de sus hermanos. Una vez Egipto, José pasó a ser príncipe, de príncipe a siervo, en Génesis 39:1. Acuérdense que José era un príncipe, ¿no es cierto?, dentro de su familia, porque era el elegido de su padre, pero pasa a ser un siervo, en Génesis 39:1. El propósito de Dios. Lo leo, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado allá, Hasta ahí. 39:1. Ya fue despojado, ¿no es cierto?, por sus hermanos y llegó siendo un príncipe, el príncipe de su padre, de su familia, y fue un siervo, ¿no es cierto?, en Egipto, un siervo de Putifás, ¿ya? Jesús se despojó de su naturaleza divina. En Filipenses 2:6 y 7. Filipenses. Filipenses 2. Filipenses, ya, así es. Filipenses 2:6-7. Dice, cual siendo en forma, ya léalo usted nomás, hermana. Tranquila, mamita. Dale, mamita, dale, nenita. No, léalo usted, mi amor, yo leí harto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Hasta el 7, ¿no? Sí. Amén. Sí, ahí no. ¿Se da cuenta? José pasó de ser príncipe a ser siervo en Israel, en Egipto. Pero Cristo se despojó de su divinidad. Él dejó su divinidad para poder ofrecer su vida por nuestra salvación, ¿ya? Al revés, uno fue entregado, vendido, ¿no es cierto?, y dejó de ser príncipe en un país extraño, pasó a ser un siervo. Cristo se despojó él de su dignidad para ofrecerse en sacrificio por nuestra salvación. José fue tentado, pero no pecó. Y aquí vamos a leer Génesis 39 del 7 al 12. A ver. A ver si lo tengo. 39. A ver, ya. Yo se lo voy a leer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se da cuenta? Él fue tentado, ¿ya? Pero resistió la tentación, ¿ya? Amén. Y Jesús. Jesús, en Hebreo 4:15. Hebreo 4:15. Dice, porque 4:15,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. En Génesis 39, 7 al 12. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, y ella se quedó con las ganas. Claro. El problema es que este joven, ¿no es cierto?, tentado por la mujer, casi obligado por la mujer, pero él no se dio a la tentación. ¿Ya? Y esta es una demostración, ¿no es cierto?, un anticipo de lo que Dios tenía preparado, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Los dos fueron tentados, los dos fueron vendidos, los dos fueron traicionados, los dos fueron odiados, ¿ya? Pero los dos se mantuvieron. José en su Digno. línea y Cristo hasta que dio su vida por nosotros, ¿ya? Amén. Yo hice este resumen más o menos para comparar porque me llamó la atención la similitud entre José y Jesús. Entonces, a lo mejor estoy equivocado yo, pero pienso yo que era una profecía de Dios de lo que iba a suceder con Jesús en José. José era una profecía de lo que iba a suceder con Jesús. ¿Ya? Después vamos a seguir investigando, pero no creo que esté tan equivocado. ¿Ya? Ya, hermano. Pregunta. Se acepta todo tipo de... Te pregunta. No, y de aporte también, pues aquí ¿Sabe estamos que aprendiendo. yo creo que no está errado, mi hermano? Yo creo que es así. Y yo creo que fue como como usted dice, una profecía, todo lo relacionado con José, para lo que después iba a suceder y para que uno viera que los propósitos de Dios sí o sí se cumplen cabalmente. Y todos miraban en menos a este pobre pastorcito de José por la manera de que él tenía, el de pequeño empezó a recibir esos sueños premonitorios, que podríamos decir, y que iban señalándole cuál iba a ser su vida, qué es lo que iba a sucederle más tarde, pero como él no lo sabía descifrar, ni tampoco los que le rodeaban, se dejaron influenciar, se dejaron guiar por su egoísmo, su orgullo, su envidia, por todo ello, y no vieron lo que estaba así, pero yo digo que eran propósitos de Dios. Los propósitos de Dios se cumplen. Y Amén. así como se cumplió lo de Jesús también. Todo también estaba escrito y tenía que llegar a cumplirse. Uno, como dijo usted, por la parte de la carne y el otro en la forma espiritual, por así decir. Y no, estuvo linda la clase, me gustó. Lo que tenemos que
lo que tenemos que entender nosotros y que aquí nos aclara, ¿no es cierto?, de que la Sí. Biblia no es lineal, ¿ya? No. Sino que es circular, ¿ya? ¿Por qué Amén. dice? Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Sí. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. O sea, lo que pasó va a volver a suceder, ¿ya? Y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Siempre va a ir girando la palabra de Dios. Vamos leyendo lo que pasó, ¿no es cierto?, con Adán. Ha seguido sucediendo después lo que pasó con todos, a través con Abraham, con Jacob, con todo, se sigue repitiendo. Vuelve a suceder. Es cíclico, ¿ya? Sí, Es cíclico. Por eso que David dice que la Biblia no es lineal, no es una línea de principio a fin, sino que es circular, sino que lo que pasó va a volver a suceder, y como lo dice la Biblia, que lo que fue, lo mismo que será, dice. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Ah? Por eso que nos aclara que la Biblia es circular y no lineal. No va de un extremo a otro sin ningún cambio, ¿ya? Porque todo lo que pasó se vuelve a repetir, ¿ya? Porque lo que le pasó a Abraham, ¿no es cierto?, le pasó a Isaac, le pasó a Jacob, y va a seguir sucediendo. Va a seguir. ¿Por qué? Porque tiene que ir hasta, ¿no es cierto?, la llegada de Cristo. Y vemos que tampoco ha cambiado mucho a través de los tiempos, porque lo que sucedió antes, lo que era malo antes, ahora sigue siendo malo. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, vemos que lo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Ah? Amén. Entonces, sí, la Biblia es circular, como dice la palabra, ¿no es cierto?, porque se van repitiendo los acontecimientos. Amén. Amén. Pastor, me dejó sorprendida ese versículo. Yo lo había entendido algo muy diferente, pero lo que acaba de decir me dejó pensando, porque sí, es verdad, se está repitiendo nuevamente, es verdad. Y ese versículo lo aclara, de que lo que antes se vivía, ahora se está volviendo a repetir lo mismo. Qué buena enseñanza eso. Es circular, claro, vuelve otra vez y se repite y se está repitiendo y se está viendo hoy por hoy todas esas cosas que ha pasado, ahora otra vez se vuelve a repetir. Qué bien, qué buena explicación. Gracias. Esto lo encuentra en Eclesiastés 1:9 usted. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Está en Eclesiastés Ay, no, 1:9. bajo el sol, es verdad. Y de ahí yo saqué que la Biblia es circular y no lineal. ¿Ya? No es una línea desde el principio hasta el final, sino que se van repitiendo los hechos. Sabe, yo le voy a contar algo personal y recién se me vino a la memoria. Yo no soy José, pero sí tengo algunos sueños medio raros. Y no, hace como 3 meses yo soñé algo y le dije a mi esposo, ¿sabe que me soñé? Y me decía una voz me dijo, yo siempre dejo vestigios para los demás. Yo siempre dejo vestigios para los demás. ¿Por qué se me dijo eso? Porque yo me encontraba en un lugar donde había muchas piedras, y en una de las piedras habían unas letras que yo no alcanzaba a divisar, no las pude entender. Y ahí fue cuando fue como que alguien me estuviera diciendo, me dijo, yo siempre dejo vestigios. Y yo le desperté, después le contaba a mi María, le decía, qué sueño tan extraño, pero tiene toda la razón. Siempre hay vestigios de todo, porque dijo que todo lo que él hacía volvería a suceder. Y yo le dije, claro,
todo se está repitiendo una y otra vez. ¿Y sabe por qué? Porque siempre yo tenía un interrogante de chica. Yo le decía a mi mamá, mamá le decía, mi mamá no me contestaba, a veces me decía que yo estaba tontita, me decía que estaba enferma del chape porque hacía preguntas raras. Y yo le dije, mamá, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Qué objeto tiene que uno nace, crece y después muere? Tiene que haber algo ahí. Le decía yo, no puede ser que la vida sea así, no puede ser aburrida, no puede ser, no, tiene que haber algo más, le decía yo, siempre con esa inquietud. Y mi mamá me decía que yo estaba enferma, me decía, ¿qué quieres saber? Me decía, si ya está todo, cuando seas grande lo entenderá. Yo le decía, pero es que yo lo quiero saber ahora, lo quiero saber ahora. Y siempre le preguntaba que por qué objeto tenían nacer, crecer y morir. Siempre ese era mi interrogante. ¿Y por qué yo nací? ¿Por qué nací? Le decía, pero explícame. Y ahora, cuando leo la palabra, claro, todo tiene un propósito en la vida de uno. Todas las cosas, Dios sabe por qué nos trajo a este mundo, para qué y por qué. Y también le decía yo tengo la idea de que yo voy a... Siempre me critican y me dicen que eso no es bíblico y que yo estoy mal, porque si creo en Dios no debo creer en esas cosas. Pero yo le digo, yo creo que nos repetimos una y otra vez. Y él me decía, mi mamá me decía, no, hija, no hable tonteras, me decía, no hable tonteras. Yo le decía, mamá, ¿cómo sabe usted? Porque pasaban cosas, no sé si a usted le pasa, pero hay situaciones en la vida, y lo he escuchado de muchas personas, aparte de este tema, porque es Dios, que muchas Se ha veces... encontrado en partes donde ya había estado exactamente. Me ha y que pasado no ha muchas ido veces, nunca. no he ido nunca, y conversaciones que ya había tenido antes, y hasta las Bueno, mismas respuestas. esos son los misterios. Exactamente. Por eso Sí, yo o digo, con la vida... personas, hermana Elena, o con personas, no sé, que parece que lo hubieras conocido, o en un Sí, sueño, no sé, sí, sitios, también me ha pasado, pero a muchos años, sí, ahora que traes eso, sí, ya, sí, en sitios que también dice, yo he estado como aquí otras veces, ¿no? Ay, sí, es algo como extraño, ¿no? sí, Qué sí, cosa, Dios es más, mío. a veces gente que me saluda, me conversa, y yo, la otra vez me pasó, y yo quedé escuchando a la señora y me dijo, pero no te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí. No, le dije, yo no la conozco, señora, discúlpeme. Me dijo, sí, sí nos conocemos en tal y tal parte. Y yo, señora, perdóneme, yo nunca he estado en ese lugar, le dije yo. Y después me queda mirando, porque yo estaba así con una cara así, no, señora, yo no. Y ahí ya ella se quedó callada. Y después como que dijo una palabra, y yo seguí caminando y yo dije, yo he escuchado esa palabra, pero ¿dónde la he escuchado? ¿Dónde la he escuchado? Sí, pasan Y, cosas así, sí. sí, Ay, mira, qué extraño, sí, es verdad. Pero los sí, sitios, y sí, de verdad que sí. Ay, Dios mío. Ay, misterio, pues misterio. recuerda, ¿Eclesiastés qué? ¿9 qué? Eclesiastés 1, 9, 1:9, 1:9. 1:9. Sí, pero es muy interesante todo lo que pasó, todo. Yo la Es lo había que leído fue. de otra manera, pero usted haciendo ese Sí, paralelo estoy entre los buscando dos. yo las concordancias entre lo que fue José y lo que le pasó, lo que pasó con Jesús. Sí. Entonces, fui viendo como que el Señor estaba anunciando lo que iba a pasar con Cristo. Lo estaba Ay, mostrando en José. claro, por eso es que lo que pasa a lo mejor nosotros, como ahora estamos estudiando, estamos como un poquito más, usted está más como más despierto y sabe y a lo mejor el Señor lo había entregado, dijo, a ver si mis hijos pueden lograr saber lo que les estoy hablando, porque Él dice que Él no hará nada sin que se nos diga sin que se lo diga a los siervos sus profetas. Entonces, ya José era un profeta,
era un profeta del momento que empezó a recibir revelación de Dios por sueño y él no lo sabía. Pero el Señor le No. estaba anunciando lo que le iba a pasar. Y eso casi le costó la vida. Sí, Pero el Señor lo tenía guardado en el hueco de su mano. amén. Y ellos nunca pensaron que se iban a inclinar delante de él, pues. No, Pero cuando él, en Egipto, ¿no es cierto? El faraón lo puso a su lado porque le había, ¿no es cierto?, contestado un sueño, ¿ya? Y José le pidió la dirección a Dios y le interpretó el sueño al faraón, los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas, y sí, llegó a ser al segundo en el reino. Era el que amén. manejaba las finanzas, era el que Sí. manejaba todo. Entonces llegaron por la hambruna, ¿no es cierto? Llegaron sus hermanos, los mandó, ¿no es cierto?, Israel a sus hermanos para que fueran a comprar a Egipto. Y José los reconoció, pero los hermanos no reconocieron a José con la ropa egipcia. ¿Ah? No, pues, Entonces, ellos tuvieron, hasta Israel tuvo que llegar a inclinarse ante su hijo. Y yo entonces, ahí deben haber entendido los sueños de José. ¿Ah? Pero y ahí antes de cuando, que sucedan las cosas no creemos. amén. Y él fue inteligente porque le dijo que si no traían al papá, él no le iba a entregar al menor. ¿Cuánto se llama? Benjamín, creo que era. No me acuerdo. Sí, pues, Y lo hizo venir. quería verlos a todos. Y al final, si nosotros sacamos por conclusión, ahí se inició el pueblo de Israel en Egipto. Amén. Con esta familia, con la familia de Israel. Porque ellos fueron primero llegó Israel y después trajo a su familia. Una vez que se abuenaron, trajo a su familia. ¿Ya? Sí. Y ahí comenzó, ¿no es cierto?, a crecer el pueblo de Israel. Lo que pasa es que después que murió el faraón, José perdió, ¿no es cierto?, perdió la gracia del faraón, y el faraón que entró no lo quería. Lo sacó del puesto y empezó a preocuparse porque el pueblo de Israel crecía mucho. Sí. ¿Ah? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, no nos adelantemos. No. Ya, ¿alguna otra No, si no pregunta? me van a dejar sin clase. Amén. Hermano, Dios hermana, ¿alguna otra pregunta? ¿Un aporte? ¿Algo que comentar? Eso. Silencio en la noche. El hermano Miguel Ángel es un buen maestro. No, hermana, nunca pensé en esta similitud que tendría la historia de José con la de Cristo, ¿no? No tenía, ya había pasado un par de veces por ahí, había leído, pero nunca pensé en eso, hermano, en esa similitud que tenía. Pero yo me pregunto que por qué, como nada está puesto al azar en las escrituras, ¿no? ¿Por qué esa similitud, no? Para nosotros, ¿qué nos puede enseñar? Yo creo que son para que nosotros nos vamos fijando. Yo les dije una vez que leemos un versículo, después lo volvemos y decimos, no, yo ya lo leí, yo ya me lo sé. Y cuando usted lo vuelve a leer, encuentra otra cosa. Entonces muchas veces nosotros pasamos por estas historias, las leemos como historias, ¿no es cierto? Pero nos vamos fijando en la similitud de lo que pasa entre una y otra persona, entre uno y otro caso, en este caso entre José y Jesús. ¿Ah? Qué verdad. La similitud. Entonces, bueno, a veces el Señor muestra, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va en su
en su infinita misericordia, ¿no es cierto?, nos va mostrando para que vamos analizando estas situaciones. Yo le digo, yo hice este resumen con harto, me costó porque decía yo, ¿será? ¿No será? Pero bueno, dije yo, si no es, más adelante saldrá la verdad. Pero por lo menos comparar, no es que sea exacta, pero yo pienso que es una, ya el Señor nos estaba mostrando lo que iba a pasar con Jesús. Él estaba anunciando la venida de Jesús, ¿ya? Y que iba a pasar lo mismo que pasó José Jesús, ¿ya? Con algunas diferencias, que José fue echado al pozo, ¿no es cierto?, pero salió vivo. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. ¿Ah? Los dos salieron vivos, uno en gloria y majestad, ¿no es cierto? Y también José, ¿no es cierto?, que fue el segundo de los jerarcas en Egipto, imagínense, sin ser egipcio. Entonces son similitudes que llaman la atención, pero hay que seguirlas estudiando. Amén. Ya, mi hermanito, yo me tengo que retirar porque son las 7:08 y me tengo que arreglar para ir al culto. Muy, Hermana muy, muy Elena, agradecida. ¿qué hora está yendo usted? ¿Qué hora es? Hermana Elena. Las 7:08. Uy, en cambio aquí nos vamos a dormir ya que son las 11 y algo. Oh, ¿ves? Wow. Ay, hermanito, yo también me retiro porque tengo que madrugar. Bendiciones, feliz noche. Gracias, Pastor Luis. Dios los Bendiciones, bendiga. hermano. Hermana Adriana, Dios la Hoy bendiga. aprendí un versículo que me llamó la atención de hace años, que lo traía en Colombia, y era uno de esos versículos, no que ahí está en otra, no sé si en Reina Valera está diferente, no, pero es la misma, ¿no? Pero en esta me llamó la atención y la explicación me llamó mucho la atención, de verdad que aprendí hoy algo nuevo. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, hermano Luis, le siga dando mucha sabiduría y revelación. Bendiciones para todos, hermanos, Cuerpo de Cristo, Miguel Ángel, Lourdes, Ivanita y todos vosotros. Bendiciones, hermana Elena, y a todos los que están presentes, hermano Ramón, Margarita y a todos. ¿Quiénes Dios están los allí? bendiga. ¿Más? Bendiciones. Que Dios Y la bendiga. Carlos, Luis, Rodríguez, Ramón, Mario, Sonia, todos mis hermanitos, bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones, hasta mañana, que Dios la bendiga. Gracias, hermano.